Mi hijo guardó silencio durante 2 semanas después de nuestra discusión, así que fui a su puerta buscando respuestas. La puerta estaba cerrada, así que miré por la ventana. Lo que vi destruyó mi mundo, haciendo que mis piernas temblaran y mi corazón latiera más rápido. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. La puerta de la cocina se estrelló contra la pared con tanta fuerza que mis gafas de leer casi se cayeron de mi nariz. Marcos entró como un tornado. Su chaqueta de diseñador estaba arrugada y sus ojos brillaban con desesperación. «Papá, necesito $15,000 inmediatamente». Su voz se quebró por la urgencia. «Es una oportunidad de inversión que no puede esperar». Dejé la factura de servicios que estaba revisando y miré a mi hijo, 35 años, vistiendo ropa que costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Y aún así, estaba allí con la mano extendida como un niño pidiendo su paga. «Hijo, dijiste lo mismo la última vez». Mantuve mi voz firme, mesurada. «¿Dónde está ese dinero? ¿Los $8,000 que prometiste devolver en 2 meses?» Marcos comenzó a caminar de un lado a otro entre el mostrador de la cocina y la mesa donde yo estaba sentado. Sus zapatos caros resonaban contra el linóleo con cada paso agitado. «Esto es diferente. Es una situación completamente distinta». Gesticulaba salvajemente, casi derribando el salero. «Hay un desarrollador en la capital que necesita inversores para una nueva empresa de tecnología. Retornos garantizados en 6 semanas. Los papeles sobre mi mesa contaban una historia diferente. La factura de electricidad con 2 meses de retraso. Los impuestos a la propiedad vencían la próxima semana. Mi pensión cubría lo básico, pero apenas. Los retornos garantizados anteriores de Marcos se habían evaporado como la niebla de la mañana. «No soy un cajero automático, Marcos». Me quité las gafas y las limpié lentamente, deliberadamente. «Gánatelo tú mismo». Su rostro se enrojeció. El paseo se detuvo abruptamente. «Viejo tacaño». El puño de Marcos golpeó la mesa, enviando las facturas al suelo. «Estás sentado sobre una pila de dinero mientras yo intento construir algo real». Permanecí sentado, observando a mi hijo transformarse en alguien que apenas reconocía. Este no era el muchacho que Elena había criado con manos gentiles y principios firmes. Construyendo algo, recogí los papeles caídos uno por uno, como esa aventura del restaurante que duró 3 meses, o el esquema de marketing en línea que también se llevó el dinero de tu primo. Marcos agarró el respaldo de la silla frente a mí, con los nudillos blancos por la tensión. La luz del sol de la tarde que entraba por la ventana de la cocina iluminaba la desesperación grabada en su rostro. «Tú no entiendes los negocios modernos». Su voz se volvió más aguda, más frenética. «Estas oportunidades no esperan al pensamiento anticuado». Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después de estar sentado inclinado sobre las facturas durante 2 horas. A mis 68 años, había aprendido a reconocer la diferencia entre oportunidad y engaño. Lo que yo entiendo es la responsabilidad. Lo miré directamente a los ojos. Algo que tu madre intentó enseñarnos a ambos. La mención de Elena lo golpeó como un golpe físico. Los hombros de Marcos se hundieron momentáneamente antes de que la rabia reemplazara la breve vulnerabilidad. «No metas a mamá en esto». Pateó la silla lejos de la mesa. Se volcó hacia atrás, golpeando contra el refrigerador. «Ella habría apoyado mis sueños. Tu madre te habría dicho que consiguieras un trabajo». La risa de Marcos no tenía humor, solo un amargo resentimiento. Se movió hacia la puerta de la cocina. Luego se giró para mirarme con ojos desorbitados. «¿Crees que me estás dando una lección, viejo tonto y tacaño?» Su voz bajó a un susurro amenazante. «Tomaré lo que me pertenece de una forma u otra». La cocina quedó en silencio, excepto por el constante tic-tac del reloj de pared y el distante zumbido del refrigerador. Marcos me miró fijamente durante un largo momento, con el pecho agitado por la ira y la desesperación. Luego se fue, cerrando la puerta detrás de él con fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Me quedé solo en mi cocina mirando la silla volcada y las facturas esparcidas, sintiendo el peso de 35 años de paternidad sobre mis hombros. La silla volcada yacía de costado como un soldado caído, una pata apuntando acusadoramente hacia el techo.
La miré fijamente durante varios minutos antes de finalmente agacharme para enderezarla. El impacto había dejado una pequeña marca en la puerta del refrigerador. La voz de Elena resonó en mi memoria mientras recogía las facturas esparcidas del suelo. Arturo, si le das todo sin esfuerzo, nunca aprenderá a valorar el trabajo. Ella había dicho eso cuando Marcos tenía 16 años y pedía un coche sin haber ganado un solo dólar. Me enderecé lentamente, mi espalda baja protestando por el movimiento. La cocina se sentía demasiado silenciosa ahora, como si la presencia explosiva de Marcos hubiera llenado un espacio que no me había dado cuenta de que estaba vacío. El reloj de pared marcaba el tiempo, que parecía suspendido entre el conflicto y la resolución. Caminando hacia la sala de estar, me acomodé en mi gastado sillón reclinable de cuero. La fotografía de Elena estaba en la mesa auxiliar, su sonrisa congelada en un optimismo eterno. 37 años de matrimonio, y ella nunca me había visto dudar en una decisión sobre Marcos, pero tampoco lo había visto nunca tan desesperado. ¿Había sido demasiado duro? La pregunta me carcomía mientras tomaba su foto, pasando el pulgar por el marco plateado. Los ojos de Marcos habían mostrado algo más que ira hoy. Un miedo genuino. ¿Miedo de qué? No podría decirlo, pero estaba allí, debajo de la rabia y el derecho adquirido. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas de la sala, proyectando largas sombras sobre el piso de madera que Elena había insistido en que instaláramos en 1998. Ella había ahorrado durante 2 años para pagarlo, trabajando turnos extra en el hospital mientras yo dirigía al equipo de construcción que eventualmente colocaría esas mismas tablas. El amor sin límites daña al niño, solía decir. Elena había sido la que imponía la disciplina cuando Marcos era joven, mientras que yo era el que quería darle todo lo que nunca habíamos tenido. Ella me había detenido entonces, tal como me detendría ahora, pero Elena no estaba aquí para confirmar mis elecciones. No estaba aquí para ver a su hijo usando chaquetas de $1000 mientras mendigaba dinero como un extraño en la calle. Volví a dejar la fotografía y caminé hacia la puerta del sótano. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso mientras descendía a la fresca oscuridad de abajo. El olor a humedad del concreto y la madera vieja llenó mis fosas nasales, familiar y de alguna manera reconfortante. Cerca de la caldera, bajo las tablas sueltas del piso que nunca había llegado a arreglar correctamente, estaban mis verdaderos ahorros. No la modesta cuenta corriente que Marcos conocía, sino el efectivo que Elena y yo habíamos guardado durante décadas. $43,000 en fajos ordenados, envueltos en bolsas de plástico para mantener alejada la humedad. Dinero de emergencia. Dinero para facturas médicas, reparaciones del hogar o crisis genuinas. No para esquemas de inversión, ni ropa de diseñador, ni cualquier fantasía desesperada que Marcos estuviera persiguiendo esta semana. No quité las tablas, ni conté el dinero. Solo saber que estaba allí, a salvo de la impulsividad de Marcos, me dio la tranquilidad que necesitaba. Elena había confiado en mí para proteger su futuro. No traicionaría esa confianza ahora, incluso si eso significaba ver a mi hijo luchar. Las escaleras volvieron a gemir mientras subía al piso principal. A través de la ventana de la cocina, podía ver a la señora Pérez regando su jardín en la casa de al lado. Había sido la amiga más cercana de Elena. Me había tomado la mano en el funeral mientras yo intentaba no colapsar bajo el peso de la repentina soledad. Quizás debería llamar a Marcos, disculparme por ser duro, explicarle que el amor a veces requería decir que no. Pero mientras buscaba el teléfono, la voz de Elena susurró de nuevo en mi memoria. Tiene que aprender, Arturo. Tiene que aprender antes de que sea demasiado tarde. Dejé caer mi mano a mi costado y subí a mi habitación. Mañana traería sus propios desafíos. Esta noche, confiaría en que 35 años de intentar criar bien a Marcos habían plantado semillas que aún podrían crecer, incluso en el suelo rocoso de su desesperación actual. La casa se asentó a mi alrededor con sonidos familiares. El susurro del viento entre los aleros, el distante murmullo del tráfico en la calle principal, el suave tic-tac de los relojes marcando el tiempo en habitaciones vacías. A la mañana siguiente, busqué mi teléfono antes incluso de terminar mi primer sorbo de café. El número de Marcos ya estaba resaltado en mis contactos. Listo para marcar, seguramente se habría calmado durante la noche.
Seguramente podríamos hablar como adultos razonables. El teléfono sonó 6 veces antes de pasar al buzón de voz. Su voz grabada sonaba más joven de alguna manera, más optimista que el hombre desesperado que había estado en mi cocina ayer. Marcos, soy papá. Llámame cuando recibas esto. Deberíamos hablar. Colgué y continué con mi rutina matutina. Ducha, desayuno, leer el periódico local en línea, pero cada pocos minutos, mis ojos se desviaban hacia la pantalla del teléfono, esperando que se iluminara con una llamada entrante. Nada, esa noche. Lo intenté de nuevo mientras veía las noticias. Luego otra vez antes de acostarme. Cada timbrazo sin respuesta se sentía más pesado que el anterior. Para el jueves, había dejado 3 mensajes de voz y enviado 2 mensajes de texto. Hijo, hablemos. Quizás podamos encontrar un punto medio. Las palabras se veían patéticas en la pequeña pantalla, como negociaciones desesperadas con alguien que tenía todas las cartas. El viernes trajo lluvia y un silencio continuo. Revisé las redes sociales de Marcos por primera vez en meses, desplazándome por fotos de comidas en restaurantes y viajes panorámicos que databan de principios de marzo. Nada reciente. Nada que explicara dónde podría estar o por qué no devolvía una simple llamada. El sábado por la mañana, caminaba de la cocina a la sala y de regreso a la cocina, con el teléfono en la mano. El silencio se estaba convirtiendo en algo físico, una presencia que llenaba los espacios vacíos de mi casa. La señora Pérez saludaba desde su jardín, y yo forcé una sonrisa, preguntándome si ella podía ver la preocupación grabada en mi rostro. Mi rutina vespertina de intentos de contacto había desarrollado su propio ritmo. Primero, una llamada telefónica. Dejar que suene 8 veces. Ni más, ni menos. Luego esperar 1 hora. Enviar un mensaje de texto. Esperar otra hora. Revisar sus redes sociales. Repetir. El domingo trajo medidas desesperadas. Revisé la lista de contactos de Marcos en mi teléfono antiguo, buscando números que reconociera. Javier Gómez, el amigo de Marcos del instituto, que ahora trabajaba en una empresa de tecnología en el centro. Habían mantenido el contacto a lo largo de los años, a veces saliendo a tomar algo o viendo partidos de fútbol juntos. Javier respondió al segundo timbrazo. Don Arturo, ¿está todo bien? Javier, ¿has visto a Marcos últimamente? He estado intentando localizarlo toda la semana. Una pausa. Luego. De hecho, don Arturo, yo también lo he estado buscando. Me pidió prestados $500 el mes pasado. Dijo que me los devolvería para estas fechas. Su teléfono ha estado yendo directo al buzón de voz durante días. Se me revolvió el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? El martes por la mañana. Parecía estresado por algo. Dijo que tenía una gran reunión esa tarde. Eso es lo último que supe de él. Martes. El día que había salido furioso de mi cocina, amenazando con tomar lo que le pertenecía. Le di las gracias a Javier y colgué. Luego marqué inmediatamente el número de Marcos de nuevo. Esta vez, ni siquiera sonó. Directo al buzón de voz, como si el teléfono estuviera muerto o apagado. El lunes trajo un nuevo nivel de ansiedad. Me encontraba revisando mi teléfono cada pocos minutos, desplazándome por nuestra conversación de texto, buscando pistas que podría haber pasado por alto. Su último mensaje para mí fue de hace 2 semanas. Gracias por el dinero del cumpleaños, papá. Le daré un buen uso. El martes marcó una semana completa desde nuestra confrontación. Me paré en el mismo lugar de mi cocina donde Marcos había volcado la silla, tratando de reproducir cada palabra que había dicho. Tomaré lo que me pertenece de una forma u otra. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué creía él que le pertenecía? El miércoles por la noche, me senté en la silla de Elena, algo que rara vez hacía, y miré mi teléfono silencioso. 7 días sin una palabra de mi único hijo, incluso durante sus peores fases, sus rupturas más complicadas, sus proyectos empresariales fallidos. Marcos nunca había guardado silencio por completo. Siempre había necesitado algo. Siempre encontraba una razón para llamar. La casa se sentía diferente ahora, cargada con una tensión que no podía nombrar. Cada crujido de las tablas del piso me hacía levantar la vista, esperando ver la silueta familiar de Marcos en la puerta. Cada portazo de un coche en la calle
hacía que mi corazón se acelerara, pensando que podría estar volviendo a casa para disculparse. Pero no iba a volver a casa. Algo andaba mal. Algo más allá de nuestra discusión sobre el dinero. Podía sentirlo en el silencio antinatural de mi teléfono, en la completa ausencia de sus huellas digitales, en la forma en que la voz de Javier también había sonado con preocupación. El jueves por la mañana, tomé una decisión que se había estado gestando durante días. Conduciría al apartamento de Marcos, cara a cara. Podríamos resolver lo que fuera que hubiera causado esta brecha entre nosotros. De padre a hijo, podríamos encontrar el camino de regreso a la relación que Elena habría querido que mantuviéramos. Terminé mi café, agarré mis llaves del gancho junto a la puerta de la cocina y me dirigí a mi camioneta. El aire de la mañana era fresco y claro, un clima perfecto para conducir. Fuera lo que fuera que estuviera pasando con Marcos, fuera lo que fuera que hubiera causado este silencio, hoy encontraría respuestas. El motor arrancó al primer intento, y salí de mi entrada con determinación. De una forma u otra, este silencio terminaría hoy. Viernes por la mañana trajo el mismo ritual. Café en la mesa de la cocina, teléfono en mano, el número de Marcos resaltado en la pantalla. 9 días ya desde nuestra confrontación. 8 días desde su último rastro de comunicación en cualquier lugar. Mi pulgar se cernía sobre el botón de llamada, sabiendo lo que escucharía. La misma voz mecánica diciéndome que el cliente no estaba disponible. Esta vez, no lo presioné. En cambio, me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número de Javier Gómez. Si Marcos me estaba evitando a mí, quizás había confiado en su amigo. Quizás Javier sabía algo que podría aliviar el creciente nudo en mi estómago. Javier respondió al tercer timbrazo, sonando somnoliento. «Don Arturo, ¿está todo bien?» «Javier, lamento llamar tan temprano. ¿Has visto a Marcos en las últimas semanas?» He estado intentando localizarlo y hice una pausa, no queriendo sonar como un padre paranoico. No devuelve las llamadas. El silencio se extendió entre nosotros durante varios latidos. Cuando Javier volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, cauteloso, casi avergonzado. De hecho, don Arturo, yo también lo he estado buscando. Me pidió prestados $500 el mes pasado. Dijo que era temporal, solo hasta que le pagaran un proyecto de diseño. Javier carraspeó. Su teléfono ha estado yendo directo al buzón de voz durante más de una semana. Mi café se enfrió mientras las palabras de Javier penetraban. $500 de Javier. $15,000 exigidos a mí. ¿A quién más se había acercado Marcos? ¿Qué tan profundos eran sus problemas financieros? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste cara a cara? El martes por la mañana, creo que fue el 8 de abril. Parecía estresado por algo, no dejaba de mirar su teléfono. Dijo que tenía una reunión importante esa tarde. Javier vaciló. «Don Arturo, ¿Marcos está bien?» No es propio de él simplemente desaparecer. Martes, el día que había salido furioso de mi cocina, amenazando con tomar lo que le pertenecía. Después de agradecer a Javier, me senté solo en mi cocina, mirando el café frío y sintiendo el peso de 9 días sobre mí. La fotografía de Elena me sonreía desde la sala, pero ni siquiera su recuerdo podía proporcionarme la guía que necesitaba ahora. Suficiente. Fuera lo que fuera que estuviera pasando con Marcos, en cualquier problema que se hubiera metido, necesitaba verlo cara a cara. Había conducido a su apartamento alquilado en el barrio oeste 2 veces antes. Una cuando se mudó por primera vez, otra para ayudarlo a arreglar un grifo que goteaba. La dirección todavía estaba en mi teléfono desde cuando lo había recogido para la cena de Navidad. Encontré mis llaves en el gancho junto a la puerta de la cocina. Verifiqué que tenía la dirección de Marcos y agarré mi billetera. La mañana era clara y cálida. Un clima típico de primavera en la región. Perfecto para un viaje a través de la ciudad, para enfrentar lo que fuera que mantenía a mi hijo escondido. La puerta del garaje se abrió con un estruendo, y saqué mi camioneta a la calle tranquila. La señora Pérez ya estaba cuidando sus rosas, y me saludó con la mano mientras me alejaba. Me pregunté qué pensaría si supiera a dónde iba, lo que sospechaba sobre la situación de Marcos. El tráfico era ligero en dirección oeste hacia ese barrio. Había trabajado en la construcción en ese vecindario en los años 80, cuando el área estaba en transición de tierras de cultivo a desarrollo suburbano.
Ahora era una mezcla. Algunas calles bien mantenidas, otras mostrando el desgaste del declive económico. La calle de Marcos estaba a unos 20 minutos del centro si el tráfico cooperaba. Había memorizado la ruta durante mis visitas anteriores, aunque nunca había prestado mucha atención al vecindario en sí. Hoy, conducía con otros ojos, viendo el área donde mi hijo había elegido vivir, preguntándome qué revelaba sobre su estado mental. La radio sonaba suavemente mientras navegaba por calles familiares, mis manos firmes en el volante a pesar de la ansiedad que crecía en mi pecho. Fuera lo que fuera que encontrara en la casa de Marcos, cualquier explicación que tuviera para 9 días de silencio, lo resolveríamos juntos, padre e hijo, de la forma en que Elena lo habría querido. El barrio apareció adelante, una cuadrícula de casas modestas y complejos de apartamentos. Reduje la velocidad, revisando las señales de las calles, preparándome para cualquier conversación que me esperara. La calle residencial se extendía ante mí como una lección de decadencia urbana. Algunas casas mantenían céspedes cuidados y pintura fresca, mientras que otras se rendían al abandono y a los sueños rotos. La dirección de Marcos, el 2047, estaba claramente en la categoría en decadencia. Aparqué a 4 casas de distancia, el único espacio disponible en la calle abarrotada. Caminando hacia el alquiler de Marcos, no podía reconciliar el caos ante mí con el hijo que una vez se obsesionó con lápices perfectamente alineados y ropa coordinada por colores. El jardín delantero parecía abandonado. Las malas hierbas a la altura de la cintura ahogaban lo que una vez habían sido macizos de flores. Una cortadora de césped oxidada se inclinaba de lado cerca de los escalones del porche. La casa misma vestía el abandono como un abrigo raído. La pintura se descascaraba de los tablones de madera en largas tiras, y el porche delantero se hundía bajo el peso de la basura acumulada. Periódicos en bolsas de plástico creaban una pequeña montaña junto a la puerta, algunos amarillentos por el tiempo y el clima. Subí los 3 escalones de concreto, evitando una tabla que parecía lista para colapsar, y golpeé firmemente en la puerta principal. El sonido resonó huecamente, seguido de silencio. Volví a golpear, esta vez más fuerte, escuchando cualquier movimiento en el interior. Nada. Caminando alrededor del perímetro de la casa, noté listones de cerca rotos y un cubo de basura desbordado que atraía moscas en círculos perezosos. Las ventanas laterales estaban mugrientas, sus vidrios tan sucios que era casi imposible ver el interior, pero podía oír algo. Voces ahogadas, pero definitivamente presentes. La ventana de la sala daba al camino de entrada del vecino, parcialmente oculta por un seto crecido. Me acerqué, con cuidado de mantenerme agachado, y pegué mi oreja cerca del vidrio. 2 voces distintas se filtraban a través de las delgadas paredes. Una, inconfundiblemente, la de Marcos. Ya hemos repasado esto 3 veces, Román. El cronograma tiene que ser perfecto. Román. Nunca había oído a Marcos mencionar a nadie llamado Román. La voz de mi hijo sonaba diferente, más dura de alguna manera, con un cálculo frío que no reconocí. Los viernes por la tarde son ideales, continuó Marcos. Va al gimnasio religiosamente a las 2 en punto. Nunca falla. Nunca varía el horario. Tendremos al menos 90 minutos, probablemente 2 horas. Estaban discutiendo el horario de alguien que iba al gimnasio los viernes por la tarde. Mi rutina de gimnasio había sido la misma durante 15 años, cada viernes a las 2 en punto. Como un reloj, Elena solía bromear sobre mi horario rígido, llamándolo el tiempo sagrado de gimnasio de Arturo. Me agaché más, posicionándome donde pudiera escuchar claramente mientras permanecía oculto. El seto arañaba mi chaqueta, pero apenas lo noté. Algo frío se estaba formando en mi estómago, mientras las palabras de Marcos continuaban filtrándose a través de la pared. El dinero está allí seguro, ¿verdad? Esta segunda voz, Román, hablaba con una calma mesurada, como alguien discutiendo una transacción comercial. Absolutamente. $43,000 en efectivo, quizás más. El viejo no confía en los bancos. Guarda todo escondido en el sótano, bajo unas tablas sueltas del piso cerca de la caldera. Lo vi revisarlo docenas de veces a lo largo de los años. Mi corazón se detuvo. $43,000, la cantidad exacta que Elena y yo,
Habíamos ahorrado durante 3 décadas de cuidadoso presupuesto y sacrificio. Dinero del que Marcos sabía porque había vivido en esa casa durante 18 años, porque yo le había confiado la seguridad financiera de nuestra familia. ¿Llaves?, preguntó Román, su voz clínica y profesional, en la maceta junto a la puerta principal. El mismo lugar desde hace 20 años. Es predecible de esa manera. El seto pareció apretarse más a medida que las implicaciones completas me golpeaban. Marcos no estaba desaparecido. No estaba en problemas. Estaba planeando robarme, a su propio padre. Cada detalle de la seguridad de nuestra casa, cada hábito que había mantenido durante décadas, estaba siendo catalogado y compartido con este extraño. Busqué a tientas mi teléfono con dedos temblorosos, logrando de alguna manera activar la aplicación de grabación. Evidencia. Necesitaba evidencia de lo que estaba escuchando. Prueba de que esta pesadilla era real. Sistema de seguridad. Continuaron las preguntas de Román con precisión mecánica. Ninguno. Cree que vivir en este vecindario lo hace estar seguro. Los vecinos se ocupan de sus propios asuntos, y la casa más cercana está a 30 pies de distancia, a través del viejo jardín de Elena. Incluso el recuerdo de mi esposa muerta estaba siendo usado como arma en mi contra. Me mordí el labio lo suficientemente fuerte como para saborear la sangre, forzándome a permanecer en silencio mientras mi mundo colapsaba a mi alrededor. A través del vidrio sucio, capté atisbos de movimiento en el interior. Papeles esparcidos sobre una mesa. La silueta familiar de Marcos gesticulando hacia lo que parecían ser planos del piso. Mis planos. Mi casa expuesta para la conveniencia de un criminal. La conversación continuó. Cada detalle. Otro cuchillo en mi espalda. Mi horario de compras. La ubicación de las llaves de repuesto de la casa. ¿Qué vecinos viajaban con frecuencia? Todo lo que un ladrón profesional necesitaría para limpiar mis ahorros de toda la vida. Mientras yo sudaba en mi rutina de ejercicios del viernes, me arrastré hacia atrás desde la ventana. Mi teléfono seguía grabando, mis manos temblando de rabia y traición. 35 años de paternidad, de tratar de criar a Marcos con los valores de Elena, y mi propio sentido de la responsabilidad habían llevado a este momento. Mi propio hijo vendiéndome a un extraño por dinero que era demasiado vago para ganar. Las voces se desvanecieron a medida que me movía hacia la calle, pero sus palabras resonaban en mi mente con perfecta claridad. Mi hijo, mi único hijo, estaba planeando robarme a ciegas, y basándose en la discusión de su cronograma, iba a suceder pronto, muy pronto. Apretándome contra la pared exterior debajo de la ventana de la sala, estabilicé mi teléfono y ajusté la sensibilidad de la aplicación de grabación. Cada palabra debía ser capturada, cada detalle preservado. Lo que ya había escuchado era suficientemente condenatorio. Pero las preguntas metódicas de Román sugerían que esta conversación estaba lejos de terminar. «Repíteme el plan de aproximación», dijo Román, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a planificar crímenes. La respuesta de Marcos me heló hasta los huesos. Estaciona a 3 calles de distancia, en la calle principal, cerca de la cafetería. Camina por el vecindario como si pertenecieras allí. Un tipo blanco con ropa de trabajo no llamará la atención en ese vecindario. Acércate desde el callejón trasero. Toma las llaves de debajo de la maceta. Cámaras, ninguna visible. El viejo es demasiado confiado, demasiado atascado en el pasado para preocuparse por la seguridad moderna. Demasiado confiado. La ironía habría sido risible si no estuviera destruyendo mi fe en todo lo que había creído sobre mi hijo. Lo había criado para ser honorable, para trabajar por lo que quería, para respetar la propiedad de otras personas. Elena y yo habíamos sido un modelo de integridad todos los días de su infancia. Una vez dentro, insistió Román, y oí papeles crujir como si estuvieran consultando planes escritos. Directo al sótano. Escaleras de madera, 17 escalones. Crujen, pero los vecinos están lo suficientemente lejos como para que no importe. La caldera está contra la pared este. Las tablas sueltas del piso a unos 3 pies a la izquierda. El dinero está envuelto en bolsas de plástico, organizado en fajos de miles. Mis piernas temblaron mientras Marcos describía el escondite que Elena y yo habíamos elegido juntos después de su diagnóstico de cáncer.
Queríamos efectivo disponible para emergencias médicas, para gastos finales, para seguridad en un mundo incierto. Ahora nuestra precaución estaba financiando la traición de nuestro hijo. ¿Qué tan seguro estás de la cantidad? La profesionalidad de Román era casi más perturbadora que la traición casual de Marcos. Mínimo $40,000, probablemente más cerca de 50,000. El viejo ha estado guardando dinero allí durante décadas. Cada bonificación de sus trabajos de construcción, cada reembolso de impuestos, dinero de cumpleaños de parientes. Todo iba a parar bajo esas tablas, a través del sucio cristal de la ventana. Tuve un atisbo claro de su montaje. Marcos estaba sentado en una mesa plegable cubierta de papeles, fotografías, mapas dibujados a mano, lo que parecía ser un horario escrito a máquina. Román permanecía parcialmente oculto, pero podía ver sus manos gesticulando mientras hacía preguntas, sus movimientos económicos y precisos. Estrategia de salida. Román continuó su interrogatorio sistemático. Misma ruta a la inversa. Puerta trasera al callejón. Callejón a la calle principal. Ritmo normal de caminata. Todo debería tomar 15 minutos, 20 como máximo. Para cuando el viejo llegue a casa del gimnasio, cuente su dinero y se dé cuenta de lo que pasó, estaremos lejos. Y después, la risa de Marcos no contenía calidez, ni reconocimiento de la magnitud de su traición. Después, visito a mi afligido padre. Lo ayudo a superar esta terrible violación de su hogar. Hago el papel del hijo comprensivo mientras él presenta informes policiales y cambia las cerraduras. ¿Quién sospecharía? Su propio hijo. La aplicación de grabación mostraba 12 minutos de audio capturado. 12 minutos de evidencia de que mi hijo había vendido a su familia, su crianza, la memoria de su madre, por dinero que era demasiado orgulloso o demasiado vago para ganar a través del trabajo honesto. Necesitaba evidencia visual, también. Cambiando mi posición con cuidado, me levanté lo suficiente como para mirar a través de una sección limpia del cristal de la ventana. La mesa era claramente visible ahora. Planos de mi casa dibujados con la familiar letra de Marcos. Fotografías que parecían tomas de vigilancia de mis rutinas diarias. Incluso un documento escrito a máquina que parecía listar mi horario semanal. Román apareció a la vista por primera vez y se me heló la sangre. Alto, delgado, con el tipo de quietud depredadora que sugería que la violencia siempre era una opción. Tatuajes de prisión decoraban sus antebrazos y sus ojos tenían la mirada plana de alguien que había cruzado líneas morales tan a menudo que la conciencia ya no funcionaba. ¿Cuándo?, preguntó Román, recogiendo los papeles en una pila ordenada. Marcos revisó su teléfono. Hoy es viernes. Papá está en el gimnasio ahora mismo, de hecho, pero necesitamos otra semana para finalizar todo. El próximo viernes, 25 de abril. Misma hora, misma rutina. El próximo viernes. 7 días para decidir cómo responder a la máxima traición de mi hijo. 7 días para averiguar si Arturo Robles sería una víctima o algo completamente diferente. Me bajé de nuevo y me alejé sigilosamente de la ventana. Mi teléfono pesado con evidencia. Mi corazón pesado con el conocimiento de que el niño que Elena y yo habíamos criado se había ido, reemplazado por alguien que no reconocía. Alguien que veía a su padre no como familia, sino como un objetivo. El camino de regreso a mi camioneta se sintió como moverse a través de agua espesa. Cada paso cargado con 35 años de suposiciones destrozadas. Había venido aquí preocupado por el bienestar de Marcos, preparado para ayudarlo a superar cualquier crisis que hubiera causado su silencio. En cambio, había descubierto que yo era la crisis. Yo era el problema que Marcos planeaba resolver con robo, traición y la ayuda de un hombre que parecía haber matado antes y que volvería a matar si fuera necesario. Cuando llegué a mi camioneta, mis manos habían dejado de temblar. La grabación estaba almacenada de forma segura en mi teléfono. La evidencia preservada. Ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Mis piernas me llevaron de regreso a la camioneta en piloto automático, mientras mi mente luchaba por procesar lo que acababa de presenciar. 35 años de paternidad, reducidos a imágenes de vigilancia y conspiración criminal. Las llaves temblaron en mi mano mientras abría la puerta del conductor. El motor arrancó con su estruendo familiar. Pero ya nada se sentía familiar. Mi hijo,
El niño al que Elena había cantado para dormir, el adolescente al que había enseñado a conducir en esta misma camioneta, estaba planeando robarme con un criminal convicto. La grabación de audio pesaba en mi teléfono. 12 minutos de traición que destruirían lo que quedaba de nuestra relación para siempre. El tráfico se movía lentamente por las calles residenciales del barrio, dándome demasiado tiempo para pensar. Cada luz roja, cada señal de alto traía nuevas oleadas de incredulidad. Marcos sabía exactamente dónde escondía mi dinero, porque yo había confiado en él. Conocía mi horario, porque lo había compartido libremente, como hacen los padres con sus hijos. Esa confianza ahora era un arma en mi contra. Para cuando llegué a la rampa de acceso a la autopista, el shock se estaba cristalizando en algo más duro, más frío. El dolor permanecía, pero debajo crecía una determinación que no había sentido desde el funeral de Elena. Marcos había tomado su decisión. Había elegido a Román por encima de su propio padre. Elegido el robo sobre el trabajo honesto. Elegido la traición sobre la familia. El horizonte de la ciudad se alzaba adelante mientras me incorporaba al tráfico. Los edificios familiares se veían diferentes de alguna manera, como si la ciudad misma hubiera cambiado mientras yo descubría la verdadera naturaleza de mi hijo. La charla de la radio llenaba el silencio, pero apenas la oía por encima de la repetición de la voz de Marcos, describiendo mi casa como un objetivo a conquistar. El viaje a mi vecindario tomó 40 minutos a través del tráfico del mediodía. 40 minutos para aceptar que el niño que había criado se había ido, reemplazado por alguien que no reconocía. Alguien que me veía no como un padre, sino como un obstáculo entre él y el dinero fácil. La señora Pérez estaba podando sus rosales cuando entré en mi entrada. Saludó alegremente, completamente inconsciente de que su vecino acababa de enterarse de que su propio hijo planeaba robarle a ciegas. Logré devolver l'indébil saludo antes de desaparecer en mi garage. Dentro de la casa, todo se veía exactamente como lo había dejado esa mañana. La taza de café en el fregadero, las facturas organizadas en la mesa de la cocina, la fotografía de Elena sonriendo desde la sala, pero nada se sentía igual. La casa en la que Marcos había crecido era ahora solo una escena del crimen esperando a suceder. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina, sacando mi teléfono para escuchar la grabación de nuevo. La voz de Marcos llegó claramente. El viejo no confía en los bancos, guarda todo escondido en el sótano. Su desdén casual hacia mí como el viejo dolía casi tanto como el robo planeado. Pero el dolor era un lujo que no podía permitirme. No con una semana hasta el robo planeado. No con $43,000 escondidos exactamente donde Marcos le describió a su socio criminal. Las escaleras del sótano crujieron bajo mi peso mientras descendía a la fresca oscuridad. La caldera zumbaba silenciosamente en su esquina, y las tablas sueltas del piso parecían bastante inocentes. Pero Marcos conocía cada detalle de este escondite. Se lo describió perfectamente a Román. De pie sobre los ahorros de mi vida, tomé una decisión que habría horrorizado al hombre que había sido esa mañana. El padre afligido que había conducido a aquel barrio, esperando reconciliarse con su hijo descarriado, se había ido. En su lugar estaba alguien más duro, alguien que entendía que Marcos había declarado la guerra a su propia familia. Si mi hijo quería jugar a juegos criminales, entonces le mostraría lo que sucedía cuando los aficionados intentaban victimizar a alguien que había pasado 40 años construyendo cosas que duraban. Alguien que entendía la planificación, la preparación y el valor de pensar 3 pasos por delante. Marcos pensaba que estaba cazando una presa fácil. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado podía estar. El sábado por la mañana, me encontró frente a mi computadora portátil antes del amanecer, investigando sistemas de seguridad para el hogar mientras mi café se enfriaba. Dormir había sido imposible después del descubrimiento de ayer, pero mi mente se sentía más clara que en semanas. Tenía 6 días hasta el robo planeado por Marcos. 6 días para convertir a la presa en depredador. Internet ofrecía innumerables opciones de equipos de vigilancia. Cámaras activadas por movimiento. Conectividad con teléfonos inteligentes. Almacenamiento en la nube. Capacidades de visión nocturna. Mi formación en ingeniería facilitaba la comprensión de las especificaciones técnicas,
Pero elegir el sistema correcto requería una cuidadosa consideración del plan de aproximación de Marcos. Esperaban entrar por la puerta trasera, moverse directamente al sótano y completar el robo en 20 minutos. Román había preguntado por sistemas de seguridad, y Marcos le aseguró que no había ninguno. Esa ventaja estaba a punto de desaparecer. A las 9 en punto, había identificado la configuración perfecta. 4 cámaras inalámbricas con monitoreo, desde el teléfono inteligente, detección de movimiento y grabación automática en el almacenamiento en la nube. La instalación profesional llevaría días, pero yo había estado montando equipos en lugares desafiantes durante 40 años. Este trabajo sería sencillo en comparación. La tienda de electrónicos abría a las 10, y yo estaba esperando en el estacionamiento cuando el primer empleado abrió las puertas. La sección de electrónica bullía de compradores de fin de semana, pero me dirigí directamente al departamento de seguridad, donde un joven empleado llamado David me saludó con entusiasmo practicado. «Buenos días, señor. ¿Buscando actualizar la seguridad de su hogar? Necesito un sistema de vigilancia completo que pueda monitorear desde mi teléfono en tiempo real». Le entregué las especificaciones impresas que había preparado. 4 cámaras, conectividad inalámbrica e instalación sencilla para alguien con habilidades técnicas básicas. David estudió mi lista con creciente respeto. «Ha hecho su tarea, señor. Este sistema de aquí coincide perfectamente con sus requisitos». Señaló un modelo de exhibición con elegantes cámaras blancas y una tableta que mostraba múltiples vistas. Habilitado para Wi-Fi, alertas de movimiento enviadas directamente a su teléfono inteligente y 2 semanas de almacenamiento en la nube incluidas. Batería de respaldo. 8 horas como mínimo en cada cámara. La aplicación le brinda visualización en vivo, reproducción grabada e incluso puede comunicarse a través de los altavoces incorporados si es necesario. Perfecto. En 1 hora, había comprado todo lo necesario para transformar mi casa en una fortaleza de evidencia. 4 cámaras, hardware de montaje, cables de carga y una suscripción premium de almacenamiento en la nube que preservaría todo para procedimientos legales. El viaje a casa tomó 15 minutos, y pasé otros 30 leyendo manuales de instalación mientras comía un sándwich en la mesa de mi cocina. Las cámaras eran sorprendentemente sofisticadas. Cada unidad no era más grande que una baraja de cartas, con bases de montaje magnéticas y ángulos de visión ajustables. La instalación comenzó con la cámara de la puerta principal, posicionada para capturar a cualquiera que se acercara desde la calle o la entrada. El soporte magnético se adhirió fácilmente al marco metálico de la puerta, y la conexión Wi-Fi se estableció en minutos. La aplicación del teléfono inteligente mostraba una vista nítida de mi porche delantero en tiempo real. La cámara 2 fue a la cocina, en ángulo para monitorear la puerta trasera y el área principal de la sala. La ruta de entrada planeada por Marcos sería capturada desde el momento en que tocara la manija de la puerta. La cámara 3 cubría las escaleras del sótano. Cualquiera que descendiera hacia mi dinero oculto sería grabado desde múltiples ángulos. La 4ª cámara requería un posicionamiento cuidadoso. Quería una cobertura completa del área del sótano donde Marcos esperaba encontrar $43,000 en fajos ordenados. El soporte de esquina proporcionaba una vista perfecta del área de la caldera y las tablas sueltas del piso. A las 3 en punto de la tarde del sábado, mi casa se había transformado en un centro de vigilancia de alta tecnología. Cada cámara transmitía claramente a mi teléfono. La detección de movimiento estaba calibrada perfectamente, y el sistema de almacenamiento en la nube estaba respaldando todo automáticamente. Probé cada unidad sistemáticamente, caminando por la casa mientras me monitoreaba a mí mismo en la pantalla del teléfono inteligente. La calidad de la imagen era notable, lo suficientemente clara como para identificar rostros, lo suficientemente nítida como para leer documentos, lo suficientemente completa como para proporcionar evidencia irrefutable de actividad criminal. Sentado en mi cocina con las vistas de las 4 cámaras desplegadas en mi teléfono, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Elena. Confianza total en mi capacidad para controlar una situación desafiante. Marcos pensaba que estaba planeando el crimen perfecto. En cambio, estaba entrando en la trampa perfecta. Pero la vigilancia era solo el primer paso.
La recopilación de pruebas no tendría sentido sin la participación adecuada de las fuerzas del orden. Mañana, visitaría el departamento de policía de la ciudad y establecería la asociación que transformaría el robo planeado por Marcos en su error final. El viaje del domingo por la mañana al departamento de policía de la ciudad se sintió diferente a mi viaje anterior a aquel barrio. En lugar de conducir hacia la incertidumbre y la traición, me dirigía hacia la justicia y la resolución. La carpeta de Manila a mi lado contenía fotografías impresas de los planes de robo de Marcos, especificaciones técnicas de mi sistema de vigilancia y un cronograma detallado de los eventos. La detective Sara Molina había aceptado reunirse conmigo después de que llamé al número de no emergencia del departamento y expliqué la situación. La conspiración para cometer robo involucrando a miembros de la familia era lo suficientemente grave como para merecer atención el fin de semana, especialmente con evidencia de audio y una fecha confirmada para el crimen planeado. El estacionamiento de la comisaría estaba casi vacío a las 10 en punto de la mañana de un domingo. Adentro, el sargento de escritorio me dirigió a la sala de interrogatorios B, donde la detective Molina me esperaba con una taza de café y un bloc de notas legal cubierto de notas preliminares. Señor Arturo, gracias por venir. He revisado su informe inicial, pero me gustaría escuchar la historia completa en sus propias palabras. La detective Molina parecía tener poco más de 50 años, con el cabello canoso recogido profesionalmente y ojos que sugerían décadas de experiencia con crímenes familiares. Su trato era cortés, pero minucioso. Alguien que había aprendido a verificar cada detalle antes de comprometer recursos en cualquier operación. Comencé con la explosiva demanda de dinero de Marcos hace 2 semanas, su posterior desaparición y mi descubrimiento de su deteriorada situación de vida. Cuando llegué a la parte de escuchar su conversación con Román, la detective Molina se inclinó hacia adelante con renovado interés. ¿Grabó esa conversación? 12 minutos de planificación detallada. Marcos describe la distribución de mi casa, las medidas de seguridad, mi rutina diaria y la ubicación exacta de $43,000 en efectivo. Le entregué mi teléfono con el archivo de audio listo. Esa es la voz de mi hijo discutiendo cómo robar a su propio padre. La detective Molina escuchó la grabación completa sin interrupción, tomando notas mientras la voz de Marcos describía el crimen planeado con detalle metódico. Cuando terminó, reprodujo varias secciones, centrándose en amenazas específicas y elementos del cronograma. Señor Arturo, esta grabación establece claramente una conspiración para cometer robo, posiblemente hurto mayor dependiendo de la cantidad involucrada. ¿Está absolutamente seguro de que esta es la voz de su hijo? Detective, he estado escuchando esa voz durante 35 años. La reconocería en cualquier parte. Ella asintió. Luego examinó las fotografías que había tomado a través de la ventana de Marcos, los planos de mi casa, los horarios escritos de mis actividades y las notas sobre ubicaciones clave creaban una narrativa visual convincente que corroboraba la evidencia de audio. ¿La fecha planeada es este próximo viernes? El viernes por la tarde a las 2:30. Marcos sabe que voy al gimnasio todos los viernes a las 2 en punto. Esperan 90 minutos para completar el robo y desaparecer. La detective Molina cerró su libreta y se reclinó en su silla, estudiándome con evaluación profesional. Señor Arturo, ¿qué propone exactamente? ¿Cómo quiere que manejemos esta situación? Quiero que los arresten en el acto. He instalado cámaras de vigilancia en toda mi casa y puedo coordinar con sus oficiales para asegurar que todo esté documentado adecuadamente. Dejen que entren. Dejen que encuentren el dinero. Luego arréstenlos con evidencia completa. Eso es inusualmente proactivo para una víctima de un crimen familiar planeado. Detective Molina, mi hijo tomó su decisión cuando decidió tratarme como un objetivo en lugar de como su padre. Yo simplemente estoy tomando la mía. Pasó otra hora revisando procedimientos, requisitos de evidencia y consideraciones legales. La operación requeriría una coordinación cuidadosa, oficiales posicionados pero ocultos, protocolos de comunicación establecidos, y mi papel claramente definido para garantizar tanto la seguridad como la integridad de la evidencia. Señor Arturo, usted entiende que esto probablemente resultará en cargos criminales graves contra su hijo. Robo, conspiración,
posiblemente cargos adicionales dependiendo de lo que descubramos sobre este individuo. Román, entiendo perfectamente. Marcos eligió este camino a pesar de todas las oportunidades para tomar decisiones diferentes. No seré victimizado por mi propio hijo. Cuando salí de la comisaría, la detective Molina se había comprometido con la operación. El viernes por la tarde traería oficiales de civil, vigilancia coordinada, y el fin de la carrera criminal de Marcos antes de que pudiera comenzar adecuadamente. Conduje a casa sabiendo que se haría justicia, no solo venganza. Las cámaras de vigilancia me saludaron con sus firmes ojos electrónicos cuando entré a mi casa. Quedaban 4 días hasta el robo planeado por Marcos, 4 días para finalizar los preparativos y asegurar que cada detalle de su traición fuera capturado, documentado y procesado con todo el peso de la ley. A la 1:45 de la tarde del viernes, 25 de abril, realicé mi última verificación del sistema. Las 4 cámaras mostraban imágenes claras en la pantalla de mi teléfono. La detección de movimiento estaba activa, y la detective Molina había confirmado que unidades camufladas estaban posicionadas por todo el vecindario. 7 días de preparación habían llevado a este momento. El reloj de la cocina marcaba la 1:50 mientras recogía mi bolso del gimnasio y las llaves, asegurándome de seguir mi rutina normal de viernes exactamente. Román estaría observando, cronometrando mi salida, confirmando que el horario que Marcos le había proporcionado era exacto. No podía decepcionarlo. Abrí la puerta principal con visibilidad deliberada. Arrojé mi bolso del gimnasio en la parte trasera de la camioneta y salí de la entrada con los mismos movimientos casuales que había realizado cada viernes durante 15 años. En mi espejo retrovisor, la casa se veía pacífica y vulnerable, exactamente como Román esperaba que pareciera. La cafetería en la calle principal proporcionaba un posicionamiento de vigilancia perfecto a 3 calles de mi casa. Aparqué mirando hacia el este, dándome líneas de visión claras mientras mantenía la pantalla de mi teléfono oculta de observadores casuales. Exactamente a las 2:05 de la tarde, abrí mi aplicación de vigilancia y observé las 4 transmisiones de cámara simultáneamente. La voz de la detective Molina crepitó a través del altavoz de mi teléfono a las 2:12. Señor Arturo, ¿está en posición? Afirmativo. Todas las cámaras están activas y grabando. Sin movimiento todavía, pero debería estar acercándose pronto. Copiado. Mantenemos la distancia hasta que tengamos confirmación visual de la entrada. Mi pantalla mostró habitaciones vacías y pasillos silenciosos durante otros 10 minutos. Luego, a las 2:23, la detección de movimiento se activó en la cámara de la puerta trasera. Una figura alta vestida de oscuro apareció en la puerta de mi cocina, exactamente como Marcos le había prometido a Román que sucedería. Román se movió con confianza profesional, sacando ganzúas del bolsillo de su chaqueta y trabajando el mecanismo de la puerta trasera con eficiencia practicada. En 90 segundos estaba dentro de mi cocina, mirando a su alrededor con la evaluación casual de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Detective Molina, susurré en mi teléfono. Está dentro, entrada por la puerta trasera tal como esperábamos. Entendido. Lo vemos en su transmisión. Continuamos la vigilancia hasta que llegue al sótano. La cámara de la cocina rastreó los movimientos de Román mientras se orientaba usando los planos que Marcos le había proporcionado. Se movió directamente hacia la puerta del sótano, ignorando la televisión, los aparatos electrónicos y otros artículos que podrían tentar a un criminal menos enfocado. La cámara de las escaleras del sótano capturó el descenso de Román con perfecto detalle. Cada paso fue grabado, su rostro claramente visible bajo la luz del techo que había dejado encendida exactamente para este propósito. Al pie de las escaleras, giró a la izquierda hacia la caldera, siguiendo las instrucciones de Marcos con precisión mecánica. Está en el sótano ahora, detective. Moviéndose hacia la ubicación del dinero. Copiado. Las unidades se están moviendo a sus posiciones finales. Denos 30 segundos más. Román se arrodilló junto a la caldera y comenzó a levantar las tablas sueltas del piso con una palanca que había traído para ese propósito. La cámara del sótano proporcionó una vista clara mientras descubría las bolsas de plástico que contenían los ahorros de mi vida, exactamente donde Marcos había prometido que estarían. Detective Molina, ha encontrado el dinero.
Está manipulando las bolsas, contándolas. Perfecto. Todas las unidades. Muévanse ahora, señor Arturo. Siga grabando, pero quédese en su ubicación hasta que le demos el visto bueno. A través de la pantalla de mi teléfono, observé a Román meter fajos de efectivo en una mochila, completamente inconsciente de que 4 agentes de policía estaban entrando a mi casa por ambas puertas simultáneamente. La cámara del sótano capturó el momento en que Román se dio cuenta de que no estaba solo. Su cabeza se levantó bruscamente mientras fuertes pisadas retumbaban sobre él. Policía de la ciudad, suelte todo y ponga las manos donde podamos verlas. El rostro de Román mostró resignación profesional en lugar de sorpresa. Lo habían atrapado antes, conocía la rutina, entendía que la resistencia solo empeoraría las cosas. La mochila cayó al suelo del sótano mientras sus manos se elevaban sobre su cabeza. Román Gutiérrez, estás bajo arresto por intento de robo, conspiración y violación de la libertad condicional. La voz de la detective Molina llegó a través de mi teléfono con satisfacción. Señor Arturo, el sospechoso está bajo custodia. Fase 1 completada. Permanezca en su ubicación. Su hijo debería llegar en los próximos 15 minutos para la fase 2. Conduje de regreso hacia mi casa, sabiendo que finalmente se estaba haciendo justicia, que 40 años de trabajo honesto habían sido protegidos, y que la parte más difícil aún estaba por venir. Los coches de policía bordeaban mi tranquila calle como signos de puntuación oficiales, sus luces rojas y azules pintando mi vecindario con colores de ley y consecuencia. Aparqué detrás del sedán camuflado de la detective Molina y caminé hacia la puerta de mi casa, donde Román Gutiérrez estaba sentado, esposado, en la parte trasera de un coche patrulla, mirando al frente con la expresión vacía de alguien que calcula el tiempo en prisión. La detective Molina me encontró en los escalones de mi entrada, su comportamiento profesional suavizado por lo que podría haber sido simpatía. Señor Arturo, su sistema de vigilancia funcionó perfectamente. Tenemos todo documentado. Allanamiento, intento de robo, recuperación de su dinero. Gutiérrez no verá la libertad en varios años. ¿Y qué hay de Marcos? Debería llegar en cualquier momento. Manejaremos su arresto de la misma manera, según el reglamento, con documentación completa, como si fuera invocado por nuestra conversación. El sedán familiar de Marcos dobló la esquina hacia mi calle. Observé cómo la expresión de mi hijo cambiaba de anticipación casual a alarma confusa, mientras procesaba los vehículos policiales que rodeaban la casa de su infancia. Aparcó mal, medio en la acera, y salió luciendo como alguien que entra en una pesadilla. Marcos se acercó al perímetro policial con creciente pánico, su ropa de diseñador y su aire de confianza disolviéndose en los movimientos desesperados de alguien que se da cuenta de que ha sido atrapado. La detective Molina se adelantó para interceptarlo antes de que pudiera llegar a mi puerta principal. Marcos Robles, estás bajo arresto por conspiración para cometer robo, complicidad en intento de robo y abuso de confianza. ¿Qué? No. Ha habido algún error. La voz de Marcos se quebró como la de un adolescente mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Papá, papá, diles que esto está mal. Me interpuse en su línea de visión. Y la esperanza desesperada en los ojos de Marcos murió al ver mi expresión tranquila. Mi falta de sorpresa ante la presencia policial, mi obvia cooperación con los oficiales que habían arrestado a su socio. Papá, ¿cómo pudiste hacerme esto? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como 35 años de lecciones fallidas que finalmente llegaban a su fin. Miré a mi hijo, esposado, humillado, enfrentando tiempo en prisión por intentar robar a su propio padre. Y sentí algo que no había esperado. Paz. ¿Cómo pude hacer esto, Marcos? Hijo, planeaste entrar a mi casa y robar todo lo que tu madre y yo ahorramos durante 40 años de matrimonio. Trajiste a un criminal a nuestro vecindario. Le diste planos detallados de nuestra casa. Le dijiste exactamente cuándo y cómo violar el lugar donde creciste. Pensé que nunca te enterarías, pues pensaste mal. Mi voz llevaba la autoridad de alguien que había pasado décadas construyendo cosas que duraban mientras veía a su hijo derribar todo lo de valor en su vida. Tomaste tu decisión cuando elegiste a Román por encima de tu familia. Ahora te toca vivir con las consecuencias. La detective Molina guió a Marcos hacia un segundo coche patrulla mientras le leía sus derechos.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra en un tribunal de justicia. Marcos se giró hacia mí mientras se abría la puerta del coche. Papá, por favor. Soy tu hijo. Cometí un error, pero no puedes dejar que hagan esto. Marcos, pasé 35 años tratando de enseñarte la diferencia entre el bien y el mal. Tu madre murió creyendo que eventualmente aprenderías esas lecciones. Me acerqué al coche patrulla, lo suficiente como para ver lágrimas formándose en los ojos de mi hijo. Hoy, las aprendiste por las malas. El coche de policía se alejó de mi acera, llevando a Marcos hacia la ficha policial, la lectura de cargos y cualquier justicia que los tribunales proporcionaran. Observé hasta que el vehículo desapareció en la esquina. Luego me volví hacia la detective Molina, que estaba coordinando la retirada de pruebas de mi sótano. Señor Arturo, necesitaremos una declaración formal, pero los cargos preliminares son sólidos. Gutiérrez probablemente recibirá de 3 a 5 años como delincuente reincidente. Su hijo, probablemente menos, ya que parece ser su primer delito grave. Asentí, entendiendo que las consecuencias legales eran solo una parte de lo que se había resuelto hoy. La justicia más amplia, la protección de todo lo que Elena y yo habíamos construido, la validación de los principios que había mantenido a pesar de la presión familiar, esa justicia ya estaba completa. Detective, proporcionaré cualquier testimonio que necesite. Ambos tomaron sus decisiones. Ahora, pueden enfrentar los resultados como adultos. 1 hora después, los coches de policía se habían ido. Mi dinero estaba de vuelta en su escondite del sótano, y mi casa estaba en silencio de nuevo. Pero el silencio se sentía diferente ahora. No vacío o solitario, sino pacífico, ganado. El periódico local del lunes por la noche llevaba la historia en la página 3. Sistema de seguridad de un padre frustra el complot de robo de su hijo. El artículo describía los arrestos sin sensacionalismo sobre el drama familiar, centrándose en cambio en el trabajo policial profesional y la sofisticada tecnología de vigilancia que habían hecho exitosa la operación. Leí el artículo 2 veces, mientras estaba sentado en mi sillón favorito de la sala. La fotografía de Elena posicionada donde podía ver su sonrisa, mientras procesaba cómo nuestra historia había llegado finalmente a su conclusión. El relato del periódico era fáctico, pero omitía la verdad más profunda. Esto no se había tratado de tecnología o trabajo policial, sino de principios mantenidos firmes bajo la prueba definitiva. La detective Molina llamó a las 4:30 para proporcionar actualizaciones sobre los procedimientos legales. Román Gutiérrez había renunciado a su derecho a juicio y aceptado un acuerdo de culpabilidad por 3 años en la prisión estatal. El caso de Marcos tardaría más en resolverse, pero su abogado ya estaba discutiendo un acuerdo que resultaría en 18 meses con posibilidad de libertad condicional en 12. Su hijo quiere verlo, señor Arturo. Ha preguntado por los derechos de visita una vez que sea procesado en el sistema. Detective, aprecio todo lo que usted y su departamento han hecho, pero Marcos tomó su decisión sobre nuestra relación cuando decidió robarme. No veo que eso cambie porque lo atraparon. Entiendo, señor. Algunos puentes no pueden reconstruirse una vez que se queman. Después de colgar, bajé al sótano para revisar mi dinero una última vez. Las tablas sueltas del piso estaban exactamente como las había dejado. Las bolsas de plástico intactas y sin perturbar, a pesar de la breve manipulación de Román. $43,000 en efectivo, ganados a través de 4 décadas de trabajo honesto, permanecían a salvo porque yo había estado dispuesto a protegerlos de mi propio hijo. De pie en el sótano donde Marcos había aprendido por primera vez sobre los ahorros de nuestra familia, sentí la presencia de Elena más fuerte que nunca desde su funeral. Su voz resonó en mi memoria. Arturo, si le das todo sin esfuerzo, nunca aprenderá a valorar el trabajo. Tenía razón sobre el amor duro, razón sobre los límites, razón sobre las consecuencias a largo plazo de permitir el mal comportamiento. Elena, hice lo que tenía que hacerse. Le dije en voz alta al sótano vacío. Nuestro hijo eligió su camino, y yo elegí el mío. Se hizo justicia. Las escaleras del sótano crujieron bajo mi peso mientras subía al piso principal, dejando el dinero seguro en su escondite y el pasado seguro en sus lecciones. En la cocina,
preparé café fresco y me acomodé en mi rutina nocturna. Revisar las cerraduras, repasar el horario de mañana, vivir la vida pacífica que proviene de tomar decisiones difíciles correctamente. La señora Pérez saludó desde su jardín mientras revisaba mi puerta principal, su gesto llevando la misma calidez vecinal de siempre. La comunidad respetaba lo que había hecho: proteger mi hogar, cooperar con la ley, negarme a ser victimizado por la manipulación familiar. A veces, hacer lo correcto requería hacer cosas difíciles. A las 7 en punto, apagué las cámaras de vigilancia que había instalado para atrapar a mi hijo. Su propósito había sido cumplido. Se había hecho justicia, y la vida normal podía reanudarse. Mañana traería sus propios desafíos, pero esta noche podía descansar, sabiendo que los principios de Elena habían prevalecido, que el trabajo honesto estaba protegido y que incluso las traiciones más dolorosas podían responderse con acción justa. La casa se asentó a mi alrededor con familiares sonidos de seguridad y paz. Mi dinero estaba a salvo, mi conciencia estaba tranquila, y mi hijo estaba aprendiendo las lecciones que había pasado 35 años tratando de enseñarle. A veces, el amor más duro era el amor más verdadero, incluso cuando conducía a esposas y celdas de prisión. Elena habría estado orgullosa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.